de inversión y el área de emprendedores de la Ciudad de Buenos Aires. Les cuento un poco sobre la capacitación de hoy. Van a ser 50 minutos, tal vez un poco menos de contenido de la capacitación. Después vamos a las preguntas y respuestas. Y por último, bueno, un cierre institucional. Así que sin mucho más de anticipo, vamos con la presentación. Bueno, el contenido de hoy va a ser, lo hemos separado en 3 partes, muy concreto. ¿Para qué armar un proyecto de inversión? ¿Qué debe contener un proyecto de inversión? Y cómo presentar un proyecto de inversión de manera atractiva. Para este seminario tenemos alrededor de 300 inscritos y estuvimos revisando un poco el perfil de cada uno. Y son perfiles muy distintos. Entonces, para arrancar, quiero un poco setear las expectativas de la presentación para mostrar lo que vamos a ver y lo que no vamos a ver. Y de esta manera cada uno puede decidir si es lo que vino a buscar o no. ¿Qué esperar de esta presentación? Primero, una mirada práctica. Como habiendo estado 10 años trabajando en estos temas de proyectos de inversión, mi mirada es bastante práctica, son mis opiniones y un poco lo que me ha funcionado a mí, y no es una mirada teórica, ¿no? de project management, que es algo muy específico. Vamos a ver también la identificación de los diferentes tipos de proyecto de inversión. Probablemente entre los asistentes haya distintas necesidades. También quiénes son los destinatarios de un posible proyecto de inversión, cuáles son los beneficios de trabajar sobre un proyecto de inversión y sus componentes, tanto principales como secundarios. No hay una forma única, ya lo vamos a ver, de armar un proyecto de inversión. ¿Cómo presentar un proyecto de inversión para causar impacto? Va a ser la última parte de esta presentación, con algunos tips bien prácticos. Algo que no vamos a ver y que uno podría esperar tal vez en una presentación de este tipo, pero es un capítulo muy grande y conviene abordarlo de manera separada, es un desarrollo de las nociones económico-financieras de un proyecto de inversión, que como vamos a ver también es algo que se puede trabajar de manera tercerizada o con gente especialista, así que no se asusten que es algo que se puede abordar sin ningún problema. Dicho esto, vamos con la primera pregunta. ¿Para qué armar un proyecto de inversión? Un proyecto de inversión, cuando uno piensa en un proyecto de inversión, a veces hay algunos mitos o tabúes, ¿no? Algunos son, por ejemplo, que un proyecto de inversión es algo para grandes empresas o profesionales con un background numérico, cosa que no es así, ya lo vamos a ir repasando. Solo es necesario si necesito conseguir fondos, tampoco es así, hay muchos tipos de proyecto de inversión y muchos destinatarios posibles. También se dice que es un proyecto teórico que nunca se cumple, y si bien es verdad que nunca se cumple, porque nunca uno cuando hace proyecciones terminan siendo exactamente igual, muchas veces son mejores, ¿no? La práctica sucede mejor que en la teoría, pero al margen de eso, es un gran ejercicio hacia adentro de la compañía que ahora lo vamos a ir repasando. Por último, esta idea de que es un documento, un bibliorato interminable que nadie lee. Ya vamos a ver cuáles son los distintos formatos de un proyecto de inversión, cómo se pueden presentar, y dependiendo de las necesidades uno se va ajustando al formato de presentación. Bueno, entonces si acabamos de decir lo que no es un proyecto de inversión, vamos a lo que es un proyecto de inversión. Y en mi experiencia un proyecto de inversión es principalmente un trabajo de investigación, sobre todo en la primera etapa. Después es una herramienta para la toma de decisiones fundamental, y en tercer lugar es un recurso comercial. Una vez que uno ya hizo ese trabajo de investigación y lo tiene bien pulido, termina siendo un documento muy fuerte, un recurso, una herramienta comercial muy potente. Y hablando de distintos tipos de proyectos de inversión, tenemos que analizar que hay distintos destinatarios y distintos objetivos. Entonces acá yo lo que traté de hacer es un poco mencionar algunos, no es una enunciación exhaustiva, pero para que tengan una idea, uno puede hacer un proyecto de inversión para presentarle dentro de su misma empresa, a su directorio, a los accionistas o inclusive a un gerente de área. Y acá el objetivo va a ser transmitir una idea, conseguir aprobación de un proyecto, recursos, o inclusive alinear a la organización. Por otro lado, y uno tal vez de los que uno tiene más en la cabeza, es el proyecto de inversión que se presenta a los bancos y entidades financieras. Esto básicamente es para conseguir un préstamo de capital de inversión o capital de trabajo. También hay proyectos de inversión que se presentan a gobierno para obtener permisos, financiamiento, aportes no reembolsables, o concretamente solicitar acciones u obras, por ejemplo, y uno tiene que, obviamente, vender una idea, ¿no? Y entusiasmar a quien está del otro lado. Perdón.
También, y uno de los proyectos de inversión tal vez típicos, sobre todo en el mundo de los startups, los emprendedores, las pymes, es conseguir inversores o partners para determinados proyectos. Y acá puede ser para conseguir equity, para conseguir un préstamo, una obligación negociable. Bueno, hay distintos formatos. Obtener una representación comercial, por ejemplo, una marca, y uno le tiene que vender un proyecto, hacer una alianza estratégica o un joint venture con algún partner para internacionalizarse o para hacer un proyecto. Y después hay otros tipos de proyectos de inversión que pueden servir como objetivo para validar una idea de negocios. Eso es un trabajo mucho más interno. Si alguien tiene una idea y quiere validarla, hacer un proyecto de inversión es una buena herramienta para saber si ese proyecto o esa idea tiene sentido de negocio, o posiblemente también para un concurso de licitación privada. Esto, como dije al principio, son algunos ejemplos. Cada uno de estos proyectos de inversión va a tener probablemente un formato distinto, un objetivo distinto y un contenido distinto. Así que yo diría que ahora cada uno de los que está escuchando esta conversación tiene que pensar qué tipo de proyecto de inversión necesita presentar y tener esto presente durante toda la conversación, porque vamos a ir viendo distintos contenidos y uno tiene que ir armando como su proyecto de inversión ideal. Así que tengamos esto bien presente. ¿Cuáles son los beneficios de hacer un proyecto de inversión? Primero, yo digo que te pone en forma, ¿no? Es como un entrenamiento. Mejora tu competitividad, no solo como empresa, sino también como profesional. Ya sea quien prepara un proyecto de inversión y hace ese ejercicio, mejora su competitividad como profesional. También, y muy importante, mejora tu conocimiento sobre el negocio, cuáles son los drivers del negocio, la oportunidad, los riesgos. En mi experiencia, siempre que inicié con una idea y la fui llevando a través de este proceso de armar un proyecto de inversión, esa idea fue mejorando, fue cambiando, y muchas veces me pasó de descubrir que la idea no era buena y el proyecto de inversión no tenía sentido. Y esto es muy, muy valioso. O sea, no hay que enamorarse de las ideas, hay que bajarlas a la realidad, hay que hacer los números, hay que analizar el mercado, y ahí uno realmente toma la decisión de si conviene continuar o no. Esto también ordena las prioridades, los tiempos y ayuda a definir un roadmap estratégico. Acá, cuando uno hace decisiones de dónde aloca recursos, tiene que entender cómo es ese camino y tomar las decisiones más estratégicas posibles. Y por último, ayuda a vender mejor la idea, ¿no? Haciéndola más atractiva. Por eso vamos a ver al final cómo presentar un proyecto de inversión para que sea realmente, para que tenga impacto y sea una buena presentación. Bueno, vamos entonces a la segunda pregunta. ¿Qué debe contener un proyecto de inversión? Y acá, a mí me gusta decir esto, si bien no hay un modelo único, saquémonos la idea de que un proyecto de inversión, si uno googlea proyecto de inversión va a conseguir un template y directamente tiene que usar ese template, eso es otro de los mitos que a mí me gustaría derribar. Olvídense de que hay un modelo único. Pero sí hay ciertas cuestiones que nos permiten imaginar un esquema óptimo, ¿no? Y eso depende del tipo de proyecto, del sector y de los usos y costumbres. No es lo mismo presentar un proyecto, por ejemplo, para el sector del petróleo o de la energía, que tiene un esquema, un parámetro, y hay ciertos usos y costumbres que hay que respetar, que presentar un proyecto para una startup de tecnología. A la vez también hay que entender quién es la audiencia, a quién se lo presentamos, y si hay un esquema prefijado. Si uno presenta un proyecto de inversión en un banco o en una convocatoria de gobierno para un aporte no reembolsable, probablemente haya un esquema prefijado que tengamos que respetar. También, ¿qué sabe la otra persona de nosotros, del mercado, de la idea? Si nosotros presentamos un proyecto de inversión dentro de la misma empresa para abrir un producto nuevo en un mercado que ya conocemos, no tiene mucho sentido ahondar en cómo es el mercado, porque el mercado se conoce. Pero si le presentamos a un completo externo, probablemente tenga mucho sentido hacer foco en el mercado, en la oportunidad. Y por último, entender, y esto es muy importante, es estratégico, entender qué expectativa tiene la audiencia, ¿no? Si la audiencia viene para invertir, si la audiencia viene para convencerse y convencer a otro. Entonces hay que entender qué está buscando la persona a la que le presentamos y que la presentación vaya en línea de ese objetivo. Ahora, sí podemos adelantar que hay ciertos capítulos de un proyecto de inversión que son un must, o sea que sí o sí tienen que estar y suelen estar siempre presentes, y otros que son, yo diría, más nice to have, que sería bueno tener, pero esto va a depender, esto va a depender del tipo de proyecto que ustedes necesiten armar. Esto en definitiva es como armar, son bloques que uno los va acomodando de acuerdo a sus necesidades. Denme un segundo que voy a ocultar acá. Bueno, el contenido de un proyecto de inversión
dentro de lo que llamamos los más, primero y principal tiene un resumen ejecutivo. El resumen ejecutivo tiene la particularidad que es algo que se presenta al principio de un proyecto de inversión, pero se elabora al final, porque es lo que resume todo lo que viene después. El resumen ejecutivo, en mi experiencia y lo que a mí me ha funcionado, es un resumen ejecutivo muy corto, de una carilla, que tiene que resumir los puntos importantes del proyecto. Y el objetivo principal, y acá lo vemos un poco en la foto, es destacarse, es generar interés del lector. Que el lector diga, esto tiene sentido, lo quiero leer más, me lo llevo a mi casa para leerlo el fin de semana, lo veo esta tarde, pero que le dedique tiempo. Y suele resumir los principales números del negocio. Un resumen ejecutivo tiene que responder 4 preguntas de mínima. ¿Qué? Que hace referencia a la oportunidad del negocio. ¿Quién? Que hace referencia al equipo. ¿Quién está detrás? ¿Por qué son las personas indicadas para ejecutarlo? ¿Cómo se va a ejecutar? ¿De qué manera? Y cuánto, que acá estamos hablando de dinero. ¿Cuánto hay que poner? ¿Cuándo se recupera? ¿Cuál es el retorno? Yo diría, si uno puede resumir en una hoja estas ideas y generar interés, arranca muy bien un proyecto de inversión. Por otro lado, hay que graficar y explicar muy bien cuál es la oportunidad o cuál es el producto y servicio. Acá, como dijimos al principio, la oportunidad puede ser internacionalizar la empresa, la oportunidad puede ser tomar una representación comercial o puede ser un producto o un servicio nuevo que todavía no está en el mercado. Y acá, esta es la sección que yo siempre digo, resume el qué, ¿no? Y hay algunas preguntas que son súper importantes a responder. Primero, ¿qué estamos ofreciendo? Segundo, ¿por qué es interesante para nuestra audiencia? Y esto que algo, a veces uno se lo pierde de vista, es explicar el por qué ahora y por qué nosotros. Hay un tema de timing. A veces uno presenta un proyecto de inversión, por ejemplo, hoy puedo presentar un proyecto de inversión en Mendoza, donde yo actualmente vivo, y decir, bueno, mira, tengo un proyecto de inversión de autos eléctricos o autos autónomos. Y la verdad que probablemente no sea el timing adecuado, porque es algo que se está desarrollando. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿por qué ahora y por qué nosotros? Acá hay un ejemplo de un proyecto de inversión que yo armé, que era puntualmente sobre frutos secos, un cultivo en particular, y yo graficaba la sección de la oportunidad de esta manera. Era un cultivo, se trata de un cultivo con una alta demanda mundial, que ha crecido casi un 50% en los últimos 3 años. La oferta no alcanza a cubrir la demanda y el mercado se considera un 15% subofertado. Hay pocos lugares aptos para ese cultivo. Los principales países productores están con problemas de acceso a agua, o sea que la oferta naturalmente debería decaer. Mendoza puntualmente tiene suelos y climas ideales para ese cultivo y los precios en dólares de las tierras son accesibles y los precios en venta son en dólares, ¿no? Y una serie de cuestiones más que hacían al proyecto lo hacen muy interesante. Esto es lo que uno tiene que tratar de graficar de manera tal que la persona que lo lee, lo recibe, automáticamente entiende que hay una oportunidad y no se quiere quedar afuera de esa oportunidad. Por otro lado, otro de los capítulos muy importantes que yo estoy poniendo al principio, los que son para mí los más relevantes, es el estudio de mercado. Y esto a veces a uno lo puede asustar un poco, como bueno, hacer un estudio de mercado suena como algo muy grande, muy grandilocuente, pero la verdad que es básicamente hacer investigación, como uno hace todo el tiempo cuando googlea algo, cuando lee una nota, cuando empieza a investigar. Por eso yo digo que el proyecto de inversión es un trabajo primero de investigación. ¿Y qué vemos cuando analizamos un estudio de mercado? Primero el tamaño, y esto es muy importante. Un inversor, un banco, cualquiera que ponga dinero en un proyecto quiere invertir en un mercado grande. Y si no es grande, un mercado que va a crecer y que tiene potencial de crecimiento, no en un mercado que está estancado, que está en caída. Entonces, primero es esto, es dimensionar el tamaño del mercado, cuál es el potencial, cuál es la evolución del mercado objetivo. También entender cuáles son los competidores y sustitutos, que no siempre son solo competidores, sino cómo la gente hoy sustituye un producto, un servicio que no tiene con otros porque ese producto no está. ¿Quiénes son los jugadores de ese mercado? ¿Quiénes se destacan? ¿Por qué se destacan? ¿Quiénes son los clientes, los consumidores? ¿Cómo se comportan? ¿Qué necesidades tienen? ¿Dónde compran? ¿Cómo deciden su compra? Y bueno, y principalmente nuestro diferencial. Cuando uno grafica todo esto, el mercado, los clientes, los competidores, y uno dice, yo voy a entrar a jugar en este mercado, ¿cómo me diferencio? Y si no está claro el diferencial, la verdad que no hay mucho caso de negocio, porque uno entra a competir en lo que se conoce como un océano rojo, ¿no? Vengo con un producto similar a otro en un mercado que ya hay muchos jugando el mismo partido. Entonces uno se tiene que diferenciar. La diferenciación puede venir de distintas maneras, por calidad, por costos, por postventa,
por funcionalidades del producto, diferenciales. Bueno, eso lo tiene que pensar cada uno. Pero acá hay una serie de tips de cómo abordar un estudio de mercado. En mi caso, yo siempre lo que hago es buscar informes de mercado que son públicos, ¿no? Que son producidos por cámaras empresariales, por gobiernos, por organismos multinacionales, inclusive por empresas. Y la verdad que la información hoy abunda. Lo que hay que ver y ser muy conscientes de que la información sea de buena calidad. Y como esa información, cuando la subamos al proyecto de inversión, tiene que estar la fuente, tiene que ser una fuente que la gente confíe. No es lo mismo decir que uno toma un dato de una página, un blog de internet que nadie conoce, a decir que está tomando información de algún organismo multilateral o una empresa reconocida. También hay que evaluar la conveniencia o no de adquirir un informe de pago de mercado. Esto hay muchas empresas que lo ofrecen. Hay que entender bien si hay alguna empresa que hace estudios de mercado especializados, si está especializada en el sector. Eso es mucho más fuerte, me parece a mí, que algunas consultoras que hacen estudios de mercado muy generales y analizan datos muy agregados. Así que acá hay que hacer ese análisis también, si conviene o no, y a quién comprárselo. Y idealmente uno debería hacer una búsqueda primero sin pagar, entender qué hay disponible, y si ve que no hay información buena disponible, encarar un estudio de mercado. Que puede estar hecho con anterioridad y a uno se lo venden, o puede ser encargado específicamente y para definir ciertos parámetros y buscar ciertas cosas. Por último, una herramienta que también es muy interesante es buscar información de los competidores que cotizan en bolsa. Las empresas que cotizan en bolsa tienen información pública de ventas, de operaciones y demás, que son muy valiosas y cuando uno está encarando un proyecto similar a lo de un competidor que cotiza en bolsa, es información realmente que estaría muy bueno tener. Y por otro lado, siempre acompañar la información con la fuente. Después hay otros temas que no voy a profundizar mucho, pero sí los quiero mencionar, como por ejemplo que el proyecto de inversión tiene que contener información sobre quiénes son los colaboradores, quiénes van a ser nuestros proveedores, los distribuidores, cuáles van a ser las alianzas estratégicas. Y acá, además de poder mencionarlos y mostrar que uno lo tiene pensado el tema y que ha investigado esto, también entender si va a ser un problema. A veces algunas ideas se complican o no se pueden ejecutar porque faltan proveedores, por ejemplo, o porque faltan distribuidores, o porque no se pueden generar ciertas alianzas. Entonces, esto hay que identificarlo y también identificar si es un problema, qué tanto poder tienen los proveedores, los distribuidores, y eso cómo va a repercutir sobre nuestras ganancias. Ese es el análisis que hay que hacer. Por otro lado, hay que hacer un análisis comercial, los análisis de precios, los supuestos de venta. Los supuestos de venta, en definitiva, después van a alimentar nuestro flujo de fondos de ingresos. Entonces, bueno, ¿cuáles son los supuestos de venta y cómo los defendemos? ¿Por qué decimos que vamos a vender 100 y no 50 o no 1000? Por otro lado, el equipo, sobre todo se ha puesto muy de relevancia en lo que son las startups tecnológicas que arrancan con una idea y la verdad que lo único que tiene al principio es el equipo, la organización, quiénes están detrás. Esto hay que graficarlo y mostrar por qué este equipo es el mejor para este desafío que nos estamos planteando en el proyecto de inversión. Y el capítulo, yo diría, más grueso, a veces más complejo, que más nos asusta, y lo digo como abogado, yo arranqué esto siendo abogado y era lo que tal vez era el punto dentro de un proyecto de inversión que más me asustaba, y ahora vamos a ver por qué no nos tiene que asustar. Hay algunas cosas que sí o sí tienen que estar, que son un flujo de fondo proyectado, obviamente, en la vida del proyecto, y también algunos indicadores. Y acá sí vamos a hacer un poco de profundización. A veces uno cuando analiza, por ejemplo, una empresa que ya está en marcha y el proyecto de inversión, por ejemplo, es comprar una empresa de cero o adquirirla para una empresa que ya está funcionando, suele hacer un análisis, puede hacer un análisis del valor libro, puede hacer un análisis de algunos indicadores y tomar referencias, si la empresa es similar a otra empresa que cotiza en bolsa, pero está en otro mercado, bueno, se le aplica algunos indicadores para igualar el riesgo de ambas empresas. Bueno, son cosas un poco técnicas que funcionan para algunos proyectos de inversión y no para otros. Pero yo diría, hay algo que es igual para todos. Y esta frase a mí me gusta, que habla de que las ventas son vanidad, las ganancias son cordura, pero al final lo que manda es el cash, el dinero que genera el negocio. Y acá lo que sí o sí tiene que estar es el flujo de fondos libre, porque el flujo de fondos libre es la base para el análisis de los proyectos de inversión.
que el flujo de fondos libres es aquel sobre el cual los aportantes de capital oneroso, que son accionistas y acreedores, tienen derecho. Esto nos permite, como el análisis del flujo de fondo de inversión libre logra esto, nos permite entender si un proyecto es rentable independientemente de su estructura de financiamiento. Y sobre todo nos aporta un dato real, que los ingresos netos en cada momento del proyecto son mucho más concretos que el beneficio contable si uno analiza, por ejemplo, un estado de resultado, porque ese estado de resultado o un balance contable está influido por criterios subjetivos, como por ejemplo las amortizaciones. Entonces, cuando uno ve el flujo de fondo libre, lo que ve realmente son números. Si no están familiarizados con estos conceptos, no se preocupen. Esta es una parte, como ya vamos a ver más adelante, que se puede tercerizar dentro de un proyecto de inversión, pero sí es muy importante. Me interesa que se queden con esta idea de que esto es clave y que el número que uno tiene que ver en un proyecto de inversión es el flujo de fondos libre. Hay distintas formas de llegar a ese flujo de fondos libres. Una es de manera directa, mostrando directamente ingresos menos los egresos de caja de cada periodo de tiempo. Y también hay un método indirecto que es ajustar el beneficio contable del estado de resultado, hacerle ajustes de aquellas categorías que no implican movimientos de dinero. Por ejemplo, amortizaciones, las necesidades operativas de fondo, las inversiones en capital y demás. Solo para mencionarlo, no es algo que tengan que llevarse hoy como aprendido, pero sí que entiendan, me interesa que el número que se utiliza es el flujo de fondos libres. Y este flujo de fondos uno le mete determinadas cosas y le saca determinadas cosas. Lo que uno debería meterle es, primero, la definición del plazo del proyecto. Y eso debe depender del tipo de proyecto. Un proyecto, por ejemplo, de capital intensivo, de energía, de minería, va a tener naturalmente un periodo de tiempo más largo de análisis porque requiere una inversión muy larga y el revenue tarda en llegar. Podemos hablar de 20, 30 años, 50 años. Y otros proyectos son más cortos, por ejemplo, lanzar un producto nuevo dentro de la compañía o una startup de tecnología, por ejemplo, hablamos de periodos entre 5 y 10 años para hacer el análisis. También uno le tiene que poner supuestos a este análisis. Y estos supuestos son, yo diría, esto es lo más importante, porque cuando uno presenta después un proyecto de inversión, si los supuestos no son sólidos y si uno no los puede defender, por ejemplo, un supuesto de cuánto vamos a vender o cuánto nos va a costar algo, realmente ahí se cae todo. O sea, un inversor que ve un proyecto de inversión y ve un número que no tiene sentido y que no se puede defender, realmente desconfía después de absolutamente todo lo que le presentamos. Entonces esto es muy importante. En los ingresos, por ejemplo, tienen que ser números que sean acorde al análisis de mercado que hicimos, al plan comercial que tenemos, a la inversión en marketing que hicimos. No tiene sentido decir que vamos a vender una barbaridad si no tenemos inversión en marketing, por ejemplo. Tenemos que justificar cómo vamos a vender una barbaridad. También qué fuerza de venta tenemos, etc. Son solo algunos ejemplos. Y después los egresos. Los egresos, por ejemplo, acá es muy bueno apoyar algunos números en cotizaciones previas que se dan pedido a determinados proveedores, tomar referencias comparables de mercado y demás. Y por último, algo que uno mete dentro del flujo de fondos es la tasa de descuento. Y acá, en mi caso, fue un tema al principio que me costaba, que no sabía realmente qué tasa de descuento tomar, y hay algunos parámetros. Esto, básicamente, para el que no esté familiarizado con lo que es una tasa de descuento, es el valor que un poco refleja el riesgo asociado al proyecto, refleja el costo de oportunidad del capital. Y ese flujo de fondos después se descuenta a esta tasa de descuento. Ahora, ¿cómo poner una tasa de descuento que tenga sentido? Yo tengo algunos parámetros que uso y el primero y principal es ver qué tasa nos están exigiendo, o los accionistas o el banco. Y eso no falla, porque en definitiva ese es el costo de nuestro costo de oportunidad del capital. En algunos casos no tenemos ni un accionista que nos demanda o un banco y somos nosotros mismos. Bueno, ahí tenemos que ver qué alternativa de inversión con un riesgo comparable tenemos o qué referencia se usa en la industria. Si yo quiero hacer un proyecto de inversión sobre lo que sea, lo que a ustedes se les ocurra, hay que ver si para esos mismos proyectos cuál es la referencia en la industria, qué tipo de tasa de descuento se utiliza. También hay otros parámetros como bueno, valores mínimos que ahí hay que investigar en cada caso, ¿no? Un minuto que voy a hacer un tema acá. Bueno, y por otro lado, ¿qué le pedimos a este flujo de fondos? Algunos outputs.
Y eso es principalmente, y no son los únicos, quiero que esto quede claro, hay muchos indicadores que uno le puede pedir a un flujo de fondos, pero principalmente el valor actual neto del negocio y la tasa interna de retorno son los dos valores que a uno le permite comparar un proyecto con otro. Sobre todo un inversor que tiene varios proyectos sobre la mesa, analiza principalmente el valor actual neto de cada uno de esos proyectos y la tasa interna de retorno. El valor actual neto está condicionado por la tasa de descuento que utilizamos, la tasa interna de retorno no, porque hace un análisis solamente de los flujos. Y después también algo muy importante a analizar es cuál es la máxima exposición del proyecto. Esto quiere decir, para un inversor, cuánto es lo máximo que va a tener que desembolsar en el tiempo y a partir de qué momento deja de poner plata porque el proyecto ya empieza a funcionar. Esto también es muy importante, este valor que uno puede decir, mira, la máxima exposición del proyecto son 2 millones de dólares en el año 5 y se van dando de esta manera, el año 1 hay que poner tanto, el año 2 tanto, el año 3 tanto, el año 4 tanto, bueno, en el año 5 uno deja de poner y empieza el negocio a funcionar, ¿no? Llega al break-even y empieza a generar fondos. Y después el recupero. ¿A partir de qué año la persona recupera lo que puso y ya lo que viene y los próximos ingresos son solo ganancias, ¿no? Estos son 4 valores que siempre tienen que estar, también hay otros, algunos los vamos a ver, pero quédense con esto como prioritario. Y por último, algo que no puede faltar en mi experiencia en un proyecto de inversión es un capítulo final que hable de la implementación. Ya vendimos la idea, ya dimos los valores, dimos las finanzas y la parte económica del proyecto, y la próxima pregunta es, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y esto es, acá yo puse implementación, pero podría también resumirse en próximos pasos. ¿Cuáles son los próximos pasos del proyecto? Si conseguimos el dinero, hacemos en 3 meses este tipo de cosas, contratamos la gente, hacemos el desembarco, registramos la marca, y hacer un detalle lo más fino posible, yo no diría tal vez a 1 año vista o 2 años vista, no más que eso, de cuáles son los próximos pasos. Pero sí que quede claro qué hacemos mañana, qué hacemos la semana que viene, qué hacemos a 2 meses. Eso es muy importante. Después hay una serie de componentes de un proyecto de inversión que pueden o no estar. Y eso va a depender del tipo de proyecto que ustedes presenten. Uno, por ejemplo, es los antecedentes de la empresa. Si le estamos presentando el proyecto a un banco o a un inversor externo, va a tener mucho sentido hablar de quiénes somos nosotros, cuáles son nuestros éxitos, cuáles son nuestros productos, quiénes son los socios. Pero obviamente que si hacemos un proyecto de inversión para presentar dentro de la compañía, este es un capítulo que no vamos a incluir. Después, desde lo comercial, uno puede sumar otros componentes que siempre son muy interesantes y que yo los recomiendo, como hacer un foco y detalle sobre la estrategia comercial, los canales comerciales que vamos a utilizar, cuál va a ser nuestra estrategia de publicidad, de promociones, si la tenemos. También, quién es el equipo, y acá hacer tal vez un doble clic en las personas claves de ese equipo, esos perfiles que si no están, el proyecto se cae y no funciona. Y también en algunos casos, como por ejemplo en startups hoy de tecnología, en software factories, ¿cuál va a ser la estrategia de captación del talento? Porque es un recurso escaso y que si no aparece, no hay proyecto, ¿no? Entonces eso a veces suele ser también un tema muy importante. Después, operaciones, sobre todo en empresas más tradicionales, donde hay procesos, donde hay instalaciones, maquinarias, bueno, ¿cuáles son esos procesos? Si hay certificaciones, o si va a haber certificaciones, cuáles son las instalaciones, la maquinaria, y eventualmente también análisis muy técnicos de las operaciones que suelen estar presentes en algunos tipos de proyectos. Después, aspectos legales, el tipo de empresa, si tenemos una empresa constituida en Argentina o en otro lado, si hay propiedad intelectual, esto ya sea marcas, patentes, bueno, propiedad intelectual es muy amplio, pero si para el negocio tiene sentido tener propiedad intelectual y tenerla protegida, este es un aspecto que sí o sí tiene que estar representado. Y después algo que yo dudé si ponerlo en los must o en los nice to have, son los riesgos. Es muy importante analizar bien los riesgos del negocio y decirle al inversor, poder mostrarle que uno tiene muy claro cuáles son los riesgos y tiene muy claro también cómo atacar esos riesgos. Si el inversor, ya sea banco, sea un inversor externo, un posible accionista, identifica que hay riesgos que no estamos viendo o que no sabemos cómo abordarlos, naturalmente no va a tener mucha disposición de sumarse al proyecto. Entonces, esto es muy importante. Y también es muy importante aclarar esto, no hay que esconder los riesgos, no hay que dar una idea de que tenemos todo solucionado. Es mejor decir, acá hay un riesgo que no sabemos cómo lo vamos a solucionar,
o hay un riesgo de difícil solución, y que quede claro que es algo a trabajar, a decir que lo tenemos solucionado, porque realmente no, digamos, la gente que se dedica a esto sabe muy bien analizar proyectos de inversión. Y por último, en finanzas puede haber un montón de capítulos más que se pueden sumar, como por ejemplo un estado de resultados proyectado en la vida del proyecto o un balance proyectado.